estimados espectadores de la tragedia humana. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el creador se ve atrapado en las garras de su propia creación? La ironía del destino, ese maestro burlón que se ríe de nuestros planes. La vida es una trampa sutil, un telar de engaños que se teje con hilos de ambición desmedida. Imagina a un titiritero, manipulando cuerdas, creyendo que tiene el control total. Pero, ¿qué pasa cuando la marioneta decide cortarlas? La caída de un rebelde no es simplemente un acto de insurrección, es una danza macabra, un giro de la rueda de la fortuna que tiene el poder de atrapar a los tramadores en su propia red. La traición, ese veneno dulce que se origina en el corazón de la ambición. Cuando el deseo de poder se convierte en un monstruo que devora todo a su paso, no solo destruye al que se atreve a desafiar, sino que también consume a quienes lo rodean. La locura de pensar que se puede jugar con el fuego sin quemarse. Aquellos que furtivamente conspiran, que planean la caída de otros, a menudo no ven que sus propias sombras se alargan, preparándose para devorar su orgullo. Cada paso en esta danza es meticulosamente calculado. Las risas ocultas, las miradas furtivas, todo un teatro de sombras donde cada actor tiene su papel. Y sin embargo, el destino, con su risa burlona, siempre tiene un as bajo la manga. Justo cuando crees que has tejido una red inquebrantable, un hilo se rompe. El rebelde se levanta, el que estaba destinado a caer, y los que lo querían ver caer son ahora las marionetas en un espectáculo grotesco. La trampa se convierte en su prisión, y la risa del destino resuena en el aire pesado de la traición. Así, cada conspirador se convierte en su propio carcelero. El orgullo les impide ver la verdad, todos son piezas en un juego que no comprenden. La ambición es un laberinto oscuro, donde cada esquina esconde un monstruo que puede devorarte. Y cuando crees que has alcanzado la cima, el abismo te mira de vuelta con ojos insaciables. La caída del rebelde no es el final, sino un nuevo comienzo para aquellos que creyeron tener el control. ¿Y qué hay de la soledad que acompaña a esta búsqueda insaciable de poder? Aquellos que se atreven a desafiar las reglas son a menudo condenados a caminar por senderos solitarios, rodeados de sombras. El eco de sus propias decisiones resuena en el vacío, recordándoles lo que han perdido en su sed de control. La ambición puede ser un compañero seductor, pero su abrazo es frío y vacuo. Aquellos que persiguen el poder a menudo dejan atrás lo que realmente importa, la conexión, la humanidad, la esencia de lo que significa ser verdaderamente vivos. Así, en este juego del destino, hay una lección que florece en la oscuridad. La caída de un rebelde es también la caída de los que lo intentaron derribar. El tiempo se convierte en el juez implacable, revelando la verdad detrás de las máscaras. Y mientras los tramadores celebran su aparente victoria, el destino se ríe, aguardando pacientemente el momento en que la red de engaño se convierta en su propia prisión. Así que, ¿qué es lo que realmente se pierde en esta danza de sombras? La respuesta se encuentra en el eco de las decisiones, en la fragilidad del orgullo humano. La caída es inevitable, y la justicia, aunque a veces cruel y distorsionada, siempre encuentra su camino. En la oscuridad, la verdad se revela, y aquellos que pensaron que podían jugar con el destino descubren que, al final, el juego siempre les pertenece. El orgullo humano, esa bestia indomable que se aferra a los corazones como un parásito voraz. Es un gigante de cristal, hermoso y frágil, que puede desmoronarse en un instante. ¿Qué es el orgullo, sino una delgada capa de hielo que cubre un abismo de inseguridades? En la búsqueda desmedida de poder, este monstruo engulle la razón, convirtiendo a los hombres en sombras de lo que alguna vez fueron. La ambición se convierte en una serpiente que susurra promesas de grandeza, pero que, al final, solo deja veneno en el alma. A lo largo de la historia, hemos visto a figuras caer, no por la fuerza de sus enemigos, sino por el peso de su propia arrogancia. Héroes que se tornaron en villanos, reyes que fueron destronados por su propia corona. La historia es testigo de estos relatos desgarradores, donde el orgullo se convierte en la espada de doble filo que corta a su portador. Qué irónico es que aquellos que se creen invulnerables, pronto se encuentren desnudos ante el espejo de la verdad. El orgullo, ese fuego que quema con intensidad, puede cegar a los más astutos. Las decisiones tomadas en su nombre a menudo son como flechas disparadas al aire,
pueden parecer acertadas en el momento, pero el destino las guía hacia un camino de destrucción. Aquellos que se niegan a escuchar a su propia conciencia, a sus propios aliados, terminan atrapados en un laberinto del que no hay escape. La soberbia se convierte en el eco de sus fracasos, resonando en cada rincón de sus vidas. Y entre los escombros de sus ambiciones queda la amarga verdad: el poder no solo empodera, sino que también aísla. La búsqueda insaciable de control lleva a la desconexión emocional, a la soledad más profunda. Se convierten en prisioneros de sus propias expectativas, rodeados de una multitud que nunca los entenderá. En la cima del poder, la soledad se convierte en una compañera implacable. La risa de otros se vuelve un eco lejano, y el calor de las relaciones humanas se enfría, dejando solo un vacío que grita en la oscuridad. Es un ciclo cruel, donde la ambición se alimenta de la soledad. A medida que se adentran en sus propios laberintos, aquellos que buscan el control encuentran que lo que realmente importa se ha desvanecido. La familia, los amigos, la humanidad misma se convierten en sacrificios en el altar del orgullo. Y cuando miran hacia atrás, se dan cuenta de que lo que realmente han perdido no es el poder, sino su propia esencia. El tiempo, ese juez implacable, se convierte en el gran revelador. A medida que los días se desvanecen, la verdad se asoma entre las sombras, desenmascarando las ilusiones que construyeron. La soberbia que una vez los impulsó se convierte en su condena. Así, el ciclo de la justicia se cierra, y aquellos que se creían invulnerables caen de su pedestal, atrapados en la red que ellos mismos tejieron. Pero esta danza del destino no se detiene. Al final, el orgullo es un espejo que refleja no solo el brillo de la ambición, sino también la oscuridad de la soledad. La caída es inevitable, y en ese abismo, el eco de las decisiones pasadas resuena con fuerza, recordándoles que en la búsqueda de poder, a menudo se pierde lo que realmente les daba vida. La justicia, aunque cruel y distorsionada, siempre encuentra su camino, y el tiempo se encarga de desvelar la verdad que todos temen enfrentar. Así que, en esta espiral de ambición y soledad, ¿qué queda al final? La ironía de que aquellos que buscan ser dioses terminan siendo solo sombras, vagando por un mundo que una vez creyeron controlar. La justicia llega, no como un rayo de luz, sino como un recordatorio sombrío de que el orgullo, al final, es una prisión en la que uno mismo se encierra. Las decisiones humanas, esas piezas de ajedrez en un tablero de locura, donde cada movimiento resuena como un eco en un abismo sin fin. Cada elección es un hilo en la tela del destino, y, como marionetas, nos dejamos guiar por manos invisibles que juegan con nuestras vidas. La ambición, con su dulce veneno, nos empuja hacia adelante, pero ¿quién se detiene a pensar en las consecuencias? La cadena de decisiones es frágil, como un cristal expuesto al frío, prometiendo belleza hasta que se quiebra en mil pedazos. Miremos a nuestro alrededor. ¿Cuántas historias se despliegan ante nuestros ojos, como un desfile de sombras que danzan en la penumbra? Personajes que actuaron sin pensar, que tomaron decisiones a la ligera, solo para encontrarse atrapados en las garras de su propia creación. El mundo del Joker no es más que un escenario donde la locura y la razón bailan un vals macabro, y cada paso en falso lleva a un destino ineludible. La ley de causa y efecto se convierte en un tirano que no perdona, un ciclo que se repite hasta que el último suspiro se escapa de nuestros labios. ¿Acaso no hemos visto a aquellos que, impulsados por sus deseos, cruzan la línea? En un instante, el brillo de la ambición se transforma en un oscuro reflejo de ruina personal. Historias de reyes destronados, de tiranos que se convirtieron en polvo, todos atrapados en el mismo ciclo. Cada acción, cada decisión, es un ladrillo en el muro que construimos alrededor de nosotros. Pero, ¿quién se atreve a mirar más allá de la fachada? La verdad siempre acecha en las sombras, esperando el momento adecuado para desvelarse. La conexión entre ambición y ruina personal es un hilo rojo que corre a través de la historia. Aquellos que se elevaron con alas de fuego, volando alto, a menudo se encuentran cayendo en picada, despojados de todo lo que una vez valoraron. Las decisiones que parecen brillantes en la luz del día se vuelven sombras aterradoras cuando cae la noche. La ambición puede ser un faro, pero también es un abismo. Las risas que una vez llenaban sus corazones se convierten en ecos lejanos, y la gloria se transforma en cenizas.
Es un ciclo sin fin, la ambición lleva a decisiones y las decisiones llevan a consecuencias. En este cruel teatro, todos somos actores y espectadores, atrapados en una trama que no hemos escrito. Cada risa se convierte en un susurro, cada celebración en un lamento. Las decisiones que tomamos son como flechas lanzadas al aire, pueden volar alto, pero siempre, inevitablemente, regresan a nosotros. Y cuando lo hacen con una fuerza que puede aplastar cualquier ilusión de control. La historia nos enseña que el tiempo no es un aliado, sino un juez severo. Se sienta en la esquina, observando cada movimiento, esperando pacientemente a que las decisiones se conviertan en acciones y las acciones en consecuencias. La verdad, como un río oculto, eventualmente encuentra su camino a la superficie, arrastrando con ella todo lo que se creía seguro. Y cuando esa verdad se revela, las sombras se disipan, dejando al descubierto la ruina construida sobre las bases de la ambición desmedida. Así, ante este espectáculo de decisiones y consecuencias, nos encontramos en una encrucijada. La ambición es un fuego que arde, pero su luz puede cegar. La ruina es un destino que se cierne, siempre al acecho de aquellos que se atreven a soñar sin considerar el costo. En este juego de sombras, donde cada decisión cuenta, la única constante es que, al final, la justicia siempre encuentra su camino. No como un héroe que llega a salvar el día, sino como un espectro que se ríe de nuestra necedad y nos recuerda que nuestras acciones tienen un precio y que, a veces, ese precio es más alto de lo que estamos dispuestos a pagar. El caos, esa danza sombría que se mueve en las sombras, donde lo que parece ser se descompone en lo que realmente es. La vida, como un truco de magia, engaña nuestros sentidos. Lo que brilla a la luz del día es a menudo una ilusión, y tras cada sonrisa se oculta un abismo de intenciones ocultas. El tiempo, ese cruel maestro, observa en silencio, dejando que nuestras decisiones se desplieguen como un tapiz desgastado por el uso, revelando la verdad oculta que nos acompaña en cada paso. En este teatro de sombras, cada acto es un reflejo de lo que somos, y cada decisión un eco de lo que hemos elegido ignorar. Mientras la ambición se erige como un ídolo en nuestras mentes, el caos se ríe de nosotros, burlándose de nuestra ceguera. La dualidad entre lo que se ve y lo que realmente ocurre es una lección cruel, una revelación que a menudo llega demasiado tarde. Las cortinas se levantan, y lo que antes parecía un escenario brillante se transforma en una trampa mortal, donde cada actor juega su papel sin saber que la obra ya ha sido escrita. El tiempo, ese juez implacable, no olvida. Observa cada paso en falso, cada susurro de traición, y se deleita en el momento en que los hilos de nuestra existencia se entrelazan en un nudo imposible de deshacer. La justicia, entonces, se convierte en una sombra que acecha, esperando el instante preciso para manifestarse. No es un salvador que llega a rescatar a los perdidos, sino un espectro que trae consigo el peso de la verdad que hemos ignorado. Y cuando esa verdad se revela, el caos detrás de las cortinas se desata, arrastrándonos a un torrente de consecuencias que no podemos controlar. Las sombras, esas compañeras olvidadas, son el espejo que refleja nuestras intenciones maliciosas. Detrás de cada sonrisa de complicidad se encuentra un secreto, y, a menudo, esas sombras se alimentan de nuestro orgullo. El caos se convierte en un refugio, donde las falsas promesas y las ambiciones desmedidas se entrelazan en una danza macabra. La ironía de la vida es que, al buscar el control, nos dejamos llevar por un torbellino de incertidumbre que nos arrastra hacia la soledad. ¿No es esa la verdadera tragedia? El poder que se erige como un faro nos ciega, y en nuestra búsqueda de dominio, perdemos todo lo que una vez valoramos. Las historias de aquellos que intentaron jugar con las sombras son innumerables. Personajes que, en su afán de poder, se encontraron atrapados en su propia red de engaños. El caos que crearon a su alrededor se convirtió en su prisión, y el tiempo, ese implacable testigo, reveló la verdad que se escondía tras sus decisiones. La justicia no es un acto de venganza, sino un ciclo que se cierra, un eco que resuena en el vacío que ellos mismos crearon. Así, el caos en las sombras nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias intenciones. Nos invita a mirar más allá de la superficie, a desentrañar la maraña de decisiones que nos ha llevado hasta aquí. En esa búsqueda, encontramos el verdadero significado del caos. No es un enemigo a temer,
sino un recordatorio de que nuestras acciones tienen peso. Cada sombra lleva consigo una historia, y cada historia, una lección. La soledad que acompaña a quienes buscan el control es una carga que pocos pueden soportar. En su afán por dominar el destino, se encuentran rodeados de sombras que susurran verdades que nunca quisieron escuchar. El poder, en última instancia, se convierte en un espejismo que los deja vacíos, atrapados en un laberinto del que no pueden escapar. Y así, en este juego de sombras y luces, el caos se convierte en el verdadero maestro, revelando lo que el orgullo y la ambición intentaron ocultar. La justicia, como un eco distante, nos recuerda que, aunque a veces el camino es oscuro, siempre habrá un momento en que la luz se abrirá paso entre las sombras. En ese instante de revelación, la verdad se alza, y el caos, lejos de ser nuestro enemigo, se convierte en el aliado que nos brinda la oportunidad de enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones. La soledad, esa dama oscura que acompaña a los ambiciosos, se cierne sobre ellos como un manto pesado, recordándoles que cada paso hacia el poder es un paso alejado de la humanidad. En la búsqueda insaciable de control, se convierten en prisioneros de sus propias ansias, atrapados en una red tejida con hilos de egoísmo y desdén. La soledad no es solo la ausencia de compañía, es el eco ensordecedor de las decisiones que nos distancian de lo que realmente importa, un vacío que se expande con cada sacrificio en el altar del poder. Imagina a un rey en su trono, rodeado de lujos y riquezas, pero con un corazón que late en la más profunda de las soledades. Cada sonrisa que recibe es un recordatorio de su desconexión, de cómo ha cambiado la lealtad por la servidumbre y la amistad por la adulación. La ambición, esa serpiente seductora, susurra al oído del poderoso, haciéndole creer que el dominio absoluto le otorgará satisfacción. Pero, ¿qué es un rey sin súbditos que le amen genuinamente? La soledad se convierte en su corona y en lugar de ser un gobernante, se transforma en un espectro que vaga por un reino desolado. Las historias están repletas de figuras que, al escalar la cumbre del poder, se encontraron con la amarga realidad de su soledad. Desde emperadores hasta magnates, todos han pagado un precio por su ambición. Se rodearon de personas que, lejos de ser aliados, se convirtieron en sombras de sus propios temores. La desconexión emocional, el verdadero costo de la búsqueda del control, se manifiesta en la incapacidad de compartir sus triunfos, de confiar en alguien que no busque un beneficio. Es un juego cruel, donde al final, el único que queda es el propio reflejo en un espejo roto, un recordatorio de lo que se ha perdido. ¿No es irónico? Al perseguir el poder, muchos pierden lo que más valoraban, las relaciones humanas, la empatía, la capacidad de amar. La ambición se convierte en una niebla espesa que ciega, impidiendo ver el camino que lleva de regreso a la luz. Las decisiones fatales, esas que parecen inofensivas en el momento, se acumulan, creando un abismo que se hace cada vez más profundo. La soledad, entonces, se convierte en la compañera inevitable de quienes han vendido su alma al diablo de la ambición. Pero, la tragedia de la soberbia. El poder, en su forma más cruda, revela su verdadera cara, la de un monstruo que devora a quien lo busca. Aquellos que piensan que están al mando, que controlan sus destinos, a menudo son los más esclavizados por sus propias decisiones. La soledad se cierne sobre ellos como un lobo hambriento, esperando el momento en que caigan de su pedestal. Y cuando lo hacen, el eco de su caída resuena en la eternidad, un recordatorio de que el poder, aunque tentador, es un aliado peligroso. En la búsqueda de control, muchos se convierten en sombras de sí mismos, despojados de su humanidad. Cada acto, cada decisión, se convierte en un ladrillo en la muralla que levantan alrededor de su corazón. Y así, el poder, que prometía libertad, se transforma en una cárcel dorada donde la soledad reina suprema. La ironía más cruel es que, al final, el verdadero poder reside en la conexión con los demás. La capacidad de escuchar, de entender, de ser vulnerables. Pero esos son conceptos que se desvanecen en la niebla de la ambición desmedida. Y en su lugar, queda un vacío abrumador, un eco que susurra en la oscuridad: el poder puede ser un compañero, pero la soledad será siempre el precio a pagar. Así, en esta danza macabra entre el deseo de control y la soledad que lo acompaña, se revela una verdad: la búsqueda de poder nunca es un camino solitario, sino un viaje hacia la propia destrucción.
Al final, el caos de nuestras decisiones se convierte en el espejo que refleja nuestras sombras, y la soledad, ese monstruo que hemos alimentado, se alza como el verdadero rey de nuestro destino. La justicia, aunque a menudo oculta, llega con el tiempo, revelando que aquellos que buscan el control sin considerar el costo, solo cosechan soledad y arrepentimiento. La justicia. Esa palabra que resuena como un eco en los pasillos oscuros de la ambición. Al igual que un reloj que avanza implacable, la justicia se cierne sobre nosotros con la certeza de que, al final de cada acto, las cartas se revelan y los rostros quedan expuestos. Aquellos que piensan que pueden jugar con las reglas del destino, manipulando las vidas ajenas como si fueran marionetas, pronto descubrirán que la cuerda que ellos mismos han tejido es la misma que les atrapará. La justicia no es venganza, esa es una ilusión construida por corazones heridos y mentes envenenadas. La venganza es un fuego que brilla intensamente, pero consume a quien lo acaricia. En cambio, la justicia es un ciclo natural, un río que fluye sin prisa, pero sin pausa. Cada acción, cada decisión, es una gota que caerá en sus aguas, creando ondas que se expanden más allá de lo que se puede prever. Aquellos que siembran engaños, traiciones y dolor, cosecharán inevitablemente la tormenta que han desatado. Históricamente, la rueda de la justicia ha girado, mostrando que el tiempo es el más implacable de los jueces. Desde reyes que se creyeron invulnerables hasta tiranos que aplastaron a los inocentes, todos han sentido el peso de su propia creación. La historia está llena de relatos donde la ambición desmedida acabó en ruinas y el tiempo, como un observador silencioso, reveló la verdad tras las máscaras. Los que se creían invencibles se convirtieron en polvo, mientras las sombras de sus actos regresaron a reclamar lo que les pertenece. Pero, ¿qué hay de aquellos que se atreven a desafiar el orden natural? La ironía es que, al buscar control, se convierten en prisioneros de su propia historia. La justicia se revela en los momentos más inesperados. Como un ladrón en la noche, se acerca con sutileza y, en un instante, pone al descubierto las verdades ocultas. Las decisiones que parecían inofensivas se convierten en cadenas que aprietan cada vez más a quienes se creían libres. La justicia puede tardar, pero no olvida, es una sombra que persigue a quienes eligen ignorarla. Reflexionemos sobre esto. ¿Cómo se siente el poder cuando ya no es más que un eco de lo que una vez fue? La justicia, en su forma más pura, es una revelación. Puede llegar como un susurro en la oscuridad, un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias. Aquellos que se han reído de las normas, que han creído que el mundo gira a su favor, pronto se enterarán de que el destino guarda una risa aún más siniestra, una que se burla de su arrogancia. Imaginen a un titán que se desploma, su orgullo hecho añicos, mientras el peso de su propia creación lo aplasta. La justicia se convierte en el último acto de equilibrio, donde cada decisión es una pluma en la balanza de su destino. Y cuando finalmente se inclina, es la humildad la que se erige triunfante sobre la altanería. La verdad, esa luz que tantos intentan apagar, resplandece con fuerza, iluminando las sombras que se creían seguras. Las historias de aquellos que enfrentaron las consecuencias de sus actos son innumerables. Desde quienes levantaron imperios sobre mentiras hasta aquellos que, en su búsqueda de venganza, encontraron su propia ruina. La justicia, aunque a menudo oculta en las brumas del tiempo, se manifiesta, dejando una estela inconfundible. La espera puede ser larga, pero el momento de la revelación siempre llega, y cuando lo hace, el peso de la verdad es inigualable. Así que, en este juego de sombras y luces, recordemos que la justicia no es solo un concepto abstracto. Es una fuerza que fluye, que se entrelaza con nuestras vidas, recordándonos que cada acción tiene repercusiones. Y aquellos que caminan por el sendero de la ambición sin considerar el costo, pronto se enfrentarán a la verdad ineludible. El tiempo es el juez más justiciero, y su veredicto puede ser más devastador que cualquier castigo que uno pueda imaginar. Al final, la justicia, en su esencia, es una danza macabra entre el destino y nuestras decisiones. Nos invita a reflexionar, a detenernos y a considerar el camino que hemos trazado. En el silencio de la noche, puede que escuches el murmullo de la justicia acercándose, un recordatorio de que, en este juego de sombras, no hay escapatoria.
Las acciones resuenan en el tiempo, y el eco de la verdad siempre encuentra su camino, iluminando la oscuridad con la luz de la inevitable revelación. El destino, esa sombra que se desliza por el rincón de nuestras decisiones, nos observa con una sonrisa torcida, como un espectador en un teatro en ruinas. Cada uno de nosotros es un actor en esta obra macabra, donde los hilos de nuestras acciones se entrelazan en una trama que trasciende el tiempo. Aprendemos, a veces de manera brutal, que nuestras decisiones son las piedras que lanzamos en un lago tranquilo, creando ondas que se expanden mucho más allá de lo que podemos imaginar. En este juego oscuro, cada elección, cada paso, es un eco que resuena en el abismo de lo inevitable. Las lecciones que se despliegan ante nosotros son como flores marchitas en un jardín olvidado. Los vientos del tiempo soplan, llevándose consigo aquellas ilusiones que creíamos firmes. La introspección, esa mirada profunda en el espejo distorsionado, se convierte en una herramienta poderosa. A menudo, nos negamos a ver la realidad que hemos creado, envolviendo nuestras mentes en una espiral de justificaciones. Pero, ¿qué hay de la verdad que acecha detrás de nuestras mentiras? La verdad, como un lobo en la noche, espera pacientemente, dispuesta a devorar las ilusiones que hemos cultivado. El poder, ese dulce veneno que tantos anhelan, es también una espada de doble filo. Nos embriaga, nos eleva a alturas que parecen inalcanzables, pero también nos deja vulnerables ante la caída. Aquellos que se sumergen en la ambición se encuentran a menudo atrapados en una soledad que grita en silencio. La desconexión emocional que acompaña a este deseo desmedido es un precio que muchos no están dispuestos a pagar. Mientras buscan controlar cada aspecto de sus vidas, se olvidan de lo que realmente importa, las conexiones humanas, el calor de una risa compartida, la luz de una mirada sincera. Las historias de aquellos que han perdido todo por su búsqueda insaciable de poder son innumerables. Desde emperadores que, al final de sus días, se encuentran rodeados de sombras vacías, hasta figuras que, en su afán de venganza, encuentran su propia ruina. Cada uno de ellos es un reflejo de la fragilidad del orgullo humano. La ironía de que el poder, ese objetivo tan codiciado, puede convertirse en una prisión de soledad, es una verdad que pocos se atreven a enfrentar. En este laberinto de decisiones, la justicia se erige como una verdad inevitable. A veces, llega de formas inesperadas, como un ladrón en la noche, y pone al descubierto las verdades ocultas. La justicia no es un acto de venganza, es un ciclo que se cierra, una sinfonía que, al final, revela la armonía oculta en el caos. Puede que el tiempo se tome su tiempo, pero su llegada es ineludible. La revelación se convierte en un susurro que nos recuerda que no podemos escapar de las sombras que hemos creado. Así, al meditar sobre nuestras decisiones, reflexionemos, ¿qué legado estamos dejando en el tejido del tiempo? Cada acción es un hilo, y cada hilo cuenta una historia. La vida es un lienzo en blanco, y nosotros somos los artistas que lo pintan con nuestras elecciones. Pero no olvidemos que, en cada trazo, hay un precio que pagar. Aquellos que se sumergen en la oscuridad de sus ambiciones deben estar preparados para enfrentar la luz de la verdad. Al final, el destino puede ser tanto nuestro aliado como nuestro enemigo. Nos desafía a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestros deseos y motivaciones. En el silencio de la noche, cuando el mundo parece detenerse, podemos escuchar el eco de nuestras acciones resonar. La justicia, aunque a menudo oculta, siempre encontrará su camino. Y en ese momento de revelación, cuando las sombras se disipan, la verdad brilla con una claridad inigualable, recordándonos que el poder y el orgullo son solo espejismos en este vasto desierto de la existencia. ¿Te atreves a mirar en las sombras de tus ambiciones? Si crees que la verdad es un arma poderosa, comparte este mensaje. Deja tu comentario sobre cómo una elección oscura te llevó a un nuevo comienzo y suscríbete para más reflexiones que desnudan la fragilidad del orgullo humano. Recuerda, en este juego de luces y sombras, solo los valientes encuentran la justicia que el tiempo siempre revela.